Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En la Epístola a los Romanos, en el capítulo 11, y los versos del 1 al 6, el apóstol Pablo ofrece dos argumentos que demuestran que Dios no ha desechado a Israel. Abramos nuestras Biblias y escuchemos la segunda parte del mensaje titulado, Dios no ha desechado a su pueblo. Y seguimos. Así que primeramente, Pablo está diciendo, si yo, que siendo hebreo, israelita, yo fui salvo, a ustedes también. Luego dice, luego trae un argumento que está citando a Elías en Primera de Samuel, no lo tenemos que buscar. Dice, pero aquí hay un simbolismo importante, dice, el cual desde antes, versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Eso es lo que típicamente ocurre a los siervos de Dios. Cuando estamos tanto en la presencia del Señor, se nos olvida que Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad que sí? Entonces vamos delante del Señor y dice, mire Señor, mira toda la oposición a tu evangelio. Mira toda la gente, mira la gente que están hablando mal de mí, o me están traicionando, o están haciendo cosas indebidas. Señor, mira eso. Y entonces, fíjate lo que dice en el versículo 4. Pero ¿qué le Pablo diciendo? Citando. Pablo está citando el pasaje de 1 Samuel, el episodio de Elías. ¿Qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le contesta el Señor a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Y si vamos a ver aquí. Dios, en su infinita misericordia, Dios se ha reservado, ¿para quién? ¿Para ellos o para Él? Para Dios. Hemos sido escogidos para Dios. Así que Dios se ha reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a los Baales, que no se han dado a la idolatría, ni a la lujuria, ni a nada de esas cosas. En otras palabras, hombres leales. Pero el tema de 7,000 es algo significativo, porque en la Biblia el número 7 habla de perfección. El 7 es tipo de Cristo. Recordemos en Génesis, no tienen que ir ahí. En Génesis creó Dios la creación, creó Dios al mundo en 6 días. Y en el 7º día, ¿qué pasó? Reposó. Porque estaba cansado. Porque Dios estaba cansado. No. ¿Saben por qué? Y muchos lo tomamos literalmente de que en el 7º día no podemos hacer ningún tipo de trabajo y todas esas cosas. Y lo cual, claro, por cierto, Dios nos concede el poder descansar y todas esas cosas. Pero eso tiene una significancia aún mayor. Dios reposó toda creación. Recuerda que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando Dios en plural, en un sentido plural, y está incluyendo al Hijo, a Cristo Jesús. Pero decía que el número 7 es tipo de Cristo. Jesús reposó toda su creación sobre su Hijo Jesucristo.
En Efesios capítulo 1, si lo leemos, vemos que en Efesios capítulo 1, Pablo está hablando muchas veces en él. Vamos a verlo un momentito. No estaba en mi plan, pero bueno, tenemos unos minutos, ¿verdad? Efesios capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nos bendijo en quién? En Cristo. Vamos a hacer un juego aquí. Quiero que ustedes con sus dedos cuenten cada vez que yo diga en Cristo o en Él o a través de Cristo. Vamos a hacer, a ver si están conmigo, ¿verdad que sí? Y vamos a ver quién se lleva el premio de un aplauso, porque no hay más nada. ¿Ok? Bien. Dice, versículo 3, Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, pronombre personal, tercera persona singular, Cristo, antes de la fundación del mundo. A ti y a mí nos escogió Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesucristo es el amado, yo soy de mi amado y Él es mío. Su bandera sobre mí es amor. Me llevó a la casa del banquete. Su bandera sobre mí es amor. Cristo es la roca de mi salvación. Su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. ¿Recuerdan? Eso está en Cantares. Todo eso habla de Cristo. En el amado, ¿en quién? Está hablando en quién. En el amado, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabe qué? En Cristo Él hizo sobreabundar en abundancia toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio. Escuchen esto está tremendo. Versículos 9 y 10, ya termino con Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su conveniencia, según su beneficio, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. Esto es bien profundo, pero yo no sé ustedes, ¿cuántos en Él, en Cristo hemos contado? Yo te vi contando. 10. Tú contaste 12. Está bien. 10, 12 por ahí. Bien. En Cristo Jesús, el reunir todas las cosas en Cristo abarca todo lo que es Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, Cristo siendo el Hijo de Dios, en quien todas las cosas han sido creadas, Cristo, el primogénito de entre todos los muertos, el existente en Él mismo, el eterno Dios, el gran yo soy,
En Cristo se reúne todo lo que es tiempo y espacio. Eso es lo que Pablo está aclarando aquí. Volvemos a Romanos, cuando vemos que me he reservado 7,000 hombres que no han no se han doblado rodilla ante Baal. Y aquí que aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, 7,000. Hablamos de en Cristo, el fundamento que es Cristo. Pero espérate, si esto está refiriéndose a Primera de Samuel, está hablando de que Jesús no había venido tomado forma humana todavía, de que Él no había venido en este mundo. Correcto, Él no había venido, pero el Espíritu de Cristo, desde el mismo principio, desde el eterno Dios, desde antes de la fundación del mundo, venía señalando la promesa de aquel que vendría, de aquel. Y en base a eso fue que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Todo eso es en Cristo. Esto es profundo, mis hermanos, pero solamente sepas una cosa. Aquí Pablo está estableciendo primero su testimonio personal de que él, siendo israelita y de la tribu de Benjamín, que ya dijimos lo que implicaba la tribu de Benjamín, él fue salvo y él recibió la gracia de Dios. Y ahora pone el ejemplo del Antiguo Testamento de que Dios en su soberana voluntad me he escogido, reservado 7,000 hombres que no han puesto su rodilla ante el Baal, y dice que le llama remanente. O sea que de todo eso, de toda una nación de idólatras, de rebeldes y todo eso, Dios se ha reservado un remanente que le sirve, que le teme a Dios, que le ama, y le llama el remanente de Israel. Entonces Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces Dios no te ha desechado a ti. Entonces Dios no ha desechado ninguna nación. En toda nación hay un remanente. Quiero que sepan una cosa. ¿Han escuchado acerca de la ventana 1040? La ventana 1040 es en esos países del Medio Oriente, donde los cristianos son el 0.01% de toda una población. Pero ¿saben qué las estadísticas dicen? Y esto no lo vas a encontrar en las noticias, de que la fe en Cristo Jesús está incrementando cada vez más en la iglesia que está en el clandestinaje. En esos países donde hay mucha hostilidad para el evangelio, en la China hay una iglesia en el clandestinaje. En Cuba, el Estado estableció en los años 90 un consejo nacional de iglesias que es al servicio de la revolución, ¿verdad? Para hacer ante la opinión pública e internacional de que somos un pueblo religioso, pero todo al servicio de eso, de la revolución. Y lo mismo sospecho que en otras naciones igual. Pero dentro de esas naciones hay un remanente fiel. ¿Y cómo estás tú en esta obra? Tú dirás en este momento: mi vida es un caos. Mi vida, yo he pecado, yo digo, yo hablo. I curse like a sailor, ¿cómo se dice eso? Yo hablo, soy un mal hablado. Soy un mal hablado. Todo ese tipo de cosas. Tengo pensamientos, tengo frustraciones, tengo tentaciones y todas esas cosas. Y dentro de todo eso, Dios está obrando en tu vida. Y Dios desea atraerte aún más a Él. Y su manto de misericordia no se ha apartado de ti. Si tú estás aquí en esta mañana, algunos no les conozco, algunos es la primera vez que les veo, les doy la bienvenida. Pero si tú estás aquí en esta mañana, quiero que sepas, es porque Dios divinamente lo ha señalado para que tú estés aquí en su soberana voluntad, en su soberana elección, para que tú escuches las palabras, la esperanza que hay para ti. Mateo 6:33
con esto yo voy a pausar aquí. Era más largo hasta el versículo 10, pero yo creo que es un buen momento para pausar. Y la próxima pues lo retomo. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Saben una cosa? Dios desea, y si los músicos pasan adelante, Dios desea atraerte a ti de tal magnitud que tú descubras primeramente cuánto Él te ama. Cuánto Él te ama, la magnitud de la envergadura de su gran amor por ti. Cuánto Él desea traerte a Él. Cuánto Él desea tomar tu corazón y tu vida, cambiarlo y transformarlo radicalmente. ¿Tú sabes qué? Dios lo desea. Ese es el deseo de Él. Y Dios te da la oportunidad en esta hora. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.